paciente, las enfermedades que tenga el paciente previamente, o si no tiene ninguna prueba de screening previamente. Ya a partir de los 85 años ya no está recomendado hacer screening en ese tipo de pacientes. Bueno, es un resumen de la clasificación en grupos de riesgo promedio o grupos de alto riesgo. Eso es muy importante para saber qué tipo de método de screening vamos a usar dependiendo del grupo de riesgo. El grupo de riesgo promedio equivale como a la población general, es decir, son aquellas personas que no tienen historia personal de pólipos o de cáncer colorectal. Aquellas personas que tampoco tienen historia previa de haber recibido radioterapia secundaria a cáncer previo y que la radioterapia ha sido de aplicación abdominal o pélvica. Aquellas personas que no tienen historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal o personal. Aquellas personas que tampoco tienen historia familiar de cáncer colorectal. La historia familiar de cáncer colorectal se describe en aquellas personas que tienen un familiar de primer grado diagnosticado antes de los 60 años de edad, o que tengan dos familiares de primer grado diagnosticados a cualquier edad, o que no haya historia familiar de pólipos adenomatosos, como la poliposis adenomatosa familiar. Los grupos de alto riesgo son aquellos grupos con historia familiar positiva, las que ya les mencioné ahorita, o que también tengan historia familiar positiva para cáncer colorectal no polipósico extracolónico, que involucra el cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer gástrico, cáncer hepatobiliar, cáncer de intestino delgado o carcinoma de células transicionales de la pelvis renal o ureter, o que tengan diagnóstico en la familia de poliposis familiar adenomatosa. Entonces son los grupos de alto riesgo. Le resumí, bueno, en la presentación al final cuando se la suba, viene cada método con imágenes, con la descripción de ventajas, desventajas, cuándo se hace y cada cuándo se tiene que estar llevando como el control, pero aquí se lo hice en un resumen para acelerar un poquito. Bueno, la colonoscopía es el método de elección y este como el estándar de oro. Esto se tiene que hacer en población general cada 10 años a partir de los 50 años de edad. Hay otras bibliografías que recomiendan que sería más prudente realizarla entre los 45 y los 50 años de edad, pero en general es a partir de los 50 años de edad. En población africana, porque tienen más alto riesgo de cáncer colorectal, se recomienda a partir de los 45 años de edad. Y como les mencionaba al principio, el screening se tiene que suspender a partir de los 75 años de edad o cuando la esperanza de vida es menor de 10 años. Por eso se tiene que hacer una historia clínica individualizada. Bueno, en población de alto riesgo, la colonoscopia tiene que empezar a los 40 años de edad o 10 años antes de que se haya establecido el diagnóstico en el familiar de primer grado. En la población de alto riesgo, el control tiene que hacerse cada 5 años. En cambio, en la población de bajo riesgo, el control se tiene que hacer cada 10 años. En aquellas personas portadoras de síndrome de Lynch o con factores de riesgo para síndrome de Lynch, se tiene que comenzar la colonoscopia a los 20 a 25 años de edad o 2 a 5 años antes de lo que lo haya presentado el familiar más joven dentro del grupo de riesgo. Por ejemplo, si su familiar lo presentó a los 22 años de edad, pues sí se recomienda que se haga la colonoscopia a los 18 años o a los 20 años aproximadamente. En este grupo de riesgo, el control con colonoscopia se tiene que hacer cada año o, o cada 2 años. Cuando se establece que hay una mutación del gen MMR, se tiene que hacer la colonoscopia anualmente. Cuando hay diagnóstico o antecedente en la familia de poliposis adenomatosa familiar, la colonoscopia debe empezar a los 10 o 12 años de edad. Cuando se ha establecido que la poliposis adenomatosa familiar, su presentación es de forma atenuada, se puede empezar a los 18 o 20 años de edad, con un control anual o a los 2 años. En cuanto a cuando hay un diagnóstico de síndrome o de cáncer colorectal tipo X, el cáncer colorectal tipo X es parecido al síndrome de Lynch, nada más que la diferencia, no hay pólipos, pero no se ha establecido alteraciones genéticas comparadas con el síndrome de Lynch. Entonces, en eso se tiene que comenzar 10 años antes del diagnóstico en el primer familiar, con control cada 3 a 5 años. En otra población de alto riesgo, que es la de enfermedad inflamatoria intestinal, se tiene que hacer la primera colonoscopia a los 8 o 10 años de que se ha establecido el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, es como se debe llevar a cabo el screening de colonoscopia en pacientes de alto y de bajo riesgo. En cuanto a la sigmoidoscopía flexible, bueno, este estudio, la desventaja que tiene es que solamente se encarga de observar lo que es el colon distal, colon sigmoides o recto.
Entonces, y el 15% de las tumoraciones, sobre todo en adultos mayores, son de tipo proximal, es decir, en colon derecho o colon ascendente o transverso. Por lo tanto, al final de cuentas, este estudio no va a ser concluyente. Su sensibilidad es del 60 al 70%. Se tiene que realizar cada 5 años en población de bajo riesgo. Y si encuentras algún hallazgo positivo, por ejemplo, si encuentras adenomas, se tiene que realizar colonoscopía. Entonces, sí se recomienda, pero tenemos que tener en cuenta que si hallamos un adenoma, se tiene que hacer colonoscopía, entonces no se salva. En población de alto riesgo no se recomienda como primera elección, se recomienda como segunda opción, por ejemplo, cuando el paciente rehúsa la colonoscopía, ya sea porque es un paciente que pues como tal tiene miedo o porque tiene, por ejemplo, alteraciones de la coagulación, no se ha preparado adecuadamente intestinal, se puede hacer una sigmoidoscopía, ya que esta nada más requiere que se aplique un enema de manera rectal 1 o 2 horas previas al procedimiento. Igual, se tiene que hacer el seguimiento cada 5 años. La ventaja es que también permite que se remuevan los pólipos, se tome biopsia y se mande a analizar por esta patología. Pero igual se tiene que hacer colonoscopia por lo menos a los 6, si se encontró un hallazgo positivo, por lo menos a los 6 meses se tiene que hacer una colonoscopia. Bueno, la sangre, en cuanto a la sangre oculta en heces, hay de 2 tipos, ya se lo había mencionado en la presentación previa, la que es por inmunoquímica o la que es de guayaco. La de guayaco tiene una baja sensibilidad del 50-60% porque depende de una dieta estricta una semana previa, es decir, que no hayan consumido carnes rojas, que no hayan consumido vitamina C, algunos productos como brócoli y coliflor, ya que no detecta solamente sangre humana, también detecta productos de sangre animal. Esto se tiene que hacer en población de bajo riesgo cada año. Igual, si sale un resultado positivo, se tiene que hacer colonoscopía. En cuanto a la prueba inmunoquímica, se puede realizar de cada año, pero si se combina con sigmoidoscopía, se puede realizar cada 3 años. Es decir, haces la prueba de inmunoquímica, sale negativa, el siguiente año decides hacer una colonoscopía, una sigmoidoscopía, pues puedes esperar hasta 3 años para volver a hacer la prueba de sangre oculta en heces. En cuanto a la población de alto riesgo, tampoco se recomienda como primera opción. Es una segunda opción cuando igual los pacientes no pueden realizarse la colonoscopía. Entonces también se tiene que empezar a los 40 años o 10 años antes de que se haya diagnosticado el primer familiar con cáncer colorectal. Se tiene que hacer un control cada año o cada 2 años. La desventaja es que, por ejemplo, si hay neoplasias avanzadas o adenomas avanzados, solamente pueden detectar del 20 al 30%, entonces es muy baja la sensibilidad para población de alto riesgo. Solamente si hubiera como tal cáncer colorectal, se va a detectar el 80%, pero en neoplasias o adenomas, pues solamente es un 30%. Entonces no está del todo recomendada, es una segunda opción. La prueba de ADN en heces, esa es la que detecta ADN alterado o es muy práctica porque solamente se toma una muestra de heces y se manda a analizar, entonces no requiere ningún estudio invasivo como tal, pero igual también requiere que si sale positivo se tenga que hacer colonoscopía y se tiene que hacer cada 3 años el screening y no está recomendada en todas las guías, ahorita les voy a poner las imágenes, no está recomendada en población de alto riesgo. Se puede considerar en un adulto mayor, pero igual si saliera un resultado positivo se tiene que hacer colonoscopía. Por eso de entrada en toda la población de alto riesgo, la colonoscopía es de primera opción. La colonografía por TAC sí se puede realizar en pacientes también en población de bajo riesgo, cada 5 años y también requiere que si sale positivo se realice colonoscopía. La ventaja de este estudio es que permite que no sea invasivo, nada más por el contraste. Si es un paciente con insuficiencia renal, pues tampoco está recomendado. Igual permite determinar con una sensibilidad de 82 al 92% lesiones o adenomas a nivel colorectal. Entonces sí es una buena ventaja. Sin embargo, pues si encuentras una lesión, pues obviamente la tienes que someter a colonoscopia para tomar biopsia. Y más adelante vamos a ver que también se puede usar en el diagnóstico. Y el colon por enema también de igual manera, se recomienda cada 5 años, pero también requiere que si sale positivo se realice colonoscopia. Y aquí son las imágenes de las guías. Sobre todo lo que actualmente está vigente es el grupo de trabajo de las sociedades múltiples de la Unión Americana.
y donde están las recomendaciones que les acabo de mencionar. Aquí es para población general o de riesgo medio. Igual aquí están los niveles de evidencia. Un nivel de evidencia 1 es la colonoscopía cada 10 años, o el test de inmunoquímica fecal también cada año. El nivel de evidencia 2, ya recomiendo la colonografía portal cada 5 años, el DNA fecal cada 3 años y la simuloscopia flexible cada 5 años aproximadamente. Ya como nivel de evidencia 3, la cápsula endoscópica cada 5 años. Hay otra prueba que es el Septin 9, que se encarga de detectar, se toman muestras también séricas, se encarga de detectar las septinas que son protoncogenes, que en el cáncer colorectal van a estar alterados. Entonces, a través de la reacción de RNA polimerasa se va a detectar la alteración o la mutación, pero no está recomendada actualmente. Se puede realizar como screening, pero las guías no lo tienen como contemplado. Igual esta es otra tablita donde menciona lo que ya le resumí. En la población de alto riesgo hasta la de bajo riesgo. Si tienen 2 familiares de primer grado, si tienen solamente un familiar de primer grado. O sea que el familiar de primer grado solamente tiene diagnosticado adenoma y no cáncer colorectal. ¿Cuál es el test de preferencia? Casi todos mencionan la colonoscopía. Bien, ¿en qué edades se tiene que presentar? Como ya les mencioné, de los 40 años o 10 años antes de la presentación. ¿Y con qué intervalo se tiene que hacer? Cada 5 años en alto riesgo, va a ir disminuyendo. En los de bajo riesgo, pues se tiene que hacer ya cada 10 años. Y lo único que recomiendan en las poblaciones de alto riesgo es el test de química en heces, cada 1 a 2 años. Igual en el síndrome de Lynch, ya se los mencioné, que se tiene que empezar a los 20 a 25 años de edad. En el síndrome de X, igual que se tiene que empezar 10 años antes y se tiene que hacer un control cada 3 a 5 años. Y en el síndrome de Lynch, el control se hace cada 2 a 3 años, a diferencia del síndrome X. Pero igual ya viene la tablita que les resumí. La poliposis adenomatosa familiar, que se tiene que empezar a la edad de 10 o 12 años, y si la forma se acomoda a los 18 o 20 años de edad. Y la vigilancia con colonoscopia se tiene que hacer cada año o cada 2 años. Y bueno, esas son las guías. El seguimiento del cáncer colorectal. Bueno, se tiene que hacer primero un interrogatorio, una exploración física y medicina del antígeno carcinoembrionario. Más adelante voy a hablar un poquito de este. Se tiene que hacer esto cada 3 a 6 meses, durante los primeros 2 años de que se ha establecido el diagnóstico de cáncer colorectal. Después, cada 6 meses durante 5 años. También se recomienda que se haga una colonoscopia, pues, lo más probable es que se vaya a hacer antes, porque con eso sí se estableció el diagnóstico de cáncer colorectal. Y después de la cirugía, al año, a los 3 años, y después cada 3 años, como vigilancia. Se tiene que hacer tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Al principio, antes de que se haya hecho la cirugía, después de la cirugía, y posteriormente cada año durante 3 a 5 años. Bueno, ahora sí, el diagnóstico de cáncer colorectal, ya hemos visto que la sintomatología era muy inespecífica, que podía ser anemia, microcítica, hipocrómica, y sobre todo en el seno del lado derecho, que también puede haber cambios en el patrón intestinal, tenesmo, pufo, diarrea, y que muchas veces también cursaban con pérdida de peso, y ya cuando el cáncer estaba complicado, perforado, obstruido, podía haber vómitos, náuseas, dolor abdominal intenso, o datos de choque séptico hipovolémico, dependiendo de de qué presentación estuviera el paciente. Igual también entonces la colonoscopia es la prueba diagnóstica y terapéutica más precisa, porque permite pues, visualizar las lesiones, tomar muestras y identificar la localización de la lesión. Las pruebas de laboratorio, pues igual se tiene que hacer una biometría, tiempo de coagulación, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, porque de eso va a determinar qué estudios de gabinete vamos a usar en los pacientes. La química sanguínea, los electrolitos y un examen general de orina, porque pues también puede ser un paciente que debuta con dolor abdominal intenso, tipo cólico, y nosotros puede ser una infección de vías urinarias. Y bueno, algo importante es el antígeno carcinoembrionario. Recordar que no se hace como screening. Y lamentablemente nosotros tenemos como la teoría, bueno, de que siempre que sospechamos cáncer de colon, pedimos el antígeno carcinoembrionario como diagnóstico o para screening, y pues no. Eso solamente es para vigilancia y seguimiento de los pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer colorectal. El antígeno carcinoembrionario se produce una proteína oncofetal
que está presente de por vida, pero en cantidades bajitas, por abajo de 10 nanogramos por mililitro. Puede estar un poquito más elevada en pacientes que fuman, en el 20% de los fumadores se ha encontrado, o en población general en el 3%, pero no superan los 12 nanogramos. La vida media de aproximadamente 7 días. Entonces, se refiere que tras el procedimiento quirúrgico se tiene que tomar al mes un control de antígeno carcinoembrionario. Si esto se encuentra elevado, podemos pensar que hay persistencia de la enfermedad o que hay metástasis o bien recurrencia. Y la sensibilidad como monitorización, pues oscila entre 43 y 89%, con una especificidad del 70 al 90%. Entonces, recordar que es para seguimiento y monitorización, no para screening. Y aquí igual ya se lo había mencionado anteriormente, que se tiene que hacer al principio de los 3 y los 6 meses, durante los primeros 2 años. Posteriormente, cada 6 meses, durante 5 años. Las pruebas de imagen por la tomografía tóraco-abdominopélvica contrastada es una piedra angular para el diagnóstico de estos pacientes, sobre todo para ver si hay metástasis y qué tanto involucro hay. La resonancia magnética es un poco superior a la TAC, sin embargo, pues es más costosa. Sobre todo, también permite pues, identificar si hay invasión y afectación ganglionar para la hora de la intervención quirúrgica. Entonces se recomienda de manera preoperatoria. Aquí vemos en la imagen, por ejemplo, en la imagen A, un pólipo a nivel de colon sigmoides, y acá ya es con reconstrucción. Entonces, pues permites como apoyarte para la hora de la intervención quirúrgica. Ay, no cambia. ¿Les cambió de diapositiva o todavía no? No, todavía no. Se trabó. Cámbialo con el ratón, Lolis, ponle a avanzar. Ah, sí, es tu compu. Pero... No me... Como que está cargando, no me parece... Sí, yo creo que se te trabó. Se te congeló. ¿Mande? Lo voy a abrir en el celular para seguirlas poniendo así si no quiere. Ya, ¿verdad? Listo. La tomografía de emisión por emisión de positrones. Me sacó. ¿Te sacó, Lolita? El internet está fallando, lo siento. O con tu celular, Lola. Voy. Por ahí les mandó un mensaje José Juan sobre lo de su inscripción y la convalidación de los R2, 3 y 4, para que lo lean y a ver qué acciones hay que hacer. Bueno, los diagnósticos diferenciales del cáncer colorectal se tiene que hacer, pues como ya habíamos mencionado, en clases previas con enfermedad inflamatoria intestinal, con diverticulitis, con úlceras rectales, hasta con enfermedad inflamatoria pélvica, sobre todo cuando debutan con dolor abdominal. También se tiene que hacer el diagnóstico de que es una de las características más representativas. En cuanto al tratamiento del cáncer colorectal,
pues el tratamiento de primera intención es quirúrgico. Menciona que se tiene que, por eso primero se tiene que pedir los estudios de extensión para valorar qué tanta afectación hay y de acuerdo a eso pues ya partir qué tipo de cirugía se va a hacer. Normalmente se recomienda que se recomienda normalmente que se haga, por ejemplo, si es del lado derecho, pues se tiene que resecar la lesión y se recomienda micolectomía derecha. Si es del colon transverso, se recomienda micolectomía derecha extendida. Si es del colon sigmoide, se recomienda micolectomía izquierda. Y anastomosis. Y anastomosis de la unión, no se tiene que dejar colostomía. Se tiene que hacer una remoción en bloque de los ganglios linfáticos. Aproximadamente se tienen que resecar por lo menos 12 para poder hacer un diagnóstico adecuado y determinar el estadio del cáncer. Otra de las cosas que también se tiene que valorar en estos pacientes, pues es también si hay enfermedad metastásica, porque si hay enfermedad metastásica, pues se puede recurrir primero a una radioterapia reductora como tratamiento neoadyuvante o a quimioterapia neoadyuvante antes de la intervención quirúrgica para tratar de disminuir el tamaño del tumor. Otra de las cosas que también se tiene que considerar, pues ya sería criterio del cirujano si va a ser cirugía laparoscópica o quirúrgica. Si entran de manera laparoscópica puede ser en tumores pequeños, pero sin embargo si encuentran algún hallazgo normal se tienen que someter a cirugía abierta. Entonces, de primera intención, pues sí sería mejor considerar la cirugía abierta. Al final de la presentación vienen las imágenes de los tipos de cirugía, qué tipo de arteria se tiene que resecar y todo. Cuando el paciente debuta con un cáncer obstruido, pues Ya no oigo nada y no veo la pantalla. Está como bloqueada. Sí, ya no se escucha nada. bueno, al final no cambia, ¿verdad? No, y aparece un anuncio de asistente para la activación de Microsoft. ¿Tu programa es pirata, Lolis? Ajá. Posteriormente, tenemos también que algunos pacientes va a debutar con cáncer perforado. Esta manifestación es menos frecuente, aproximadamente como del 5%. En ese tipo de pacientes, lo que se recomienda es que se realice igual la recepción de la tumoración una vez que se ha hecho un estudio de extensión, una colonografía, y en ellos sí van a requerir que se les haga colostomía porque prácticamente pues hay involucro de gran parte del colon. No sabemos hasta qué parte se puede ver afectado y en eso se tiene que dejar la técnica de Harman, es decir, que se tiene que cerrar el recto y se tiene que hacer una colostomía del lado de la fosa ilíaca izquierda. Estos son como los pacientes que tienen más pronóstico más desfavorable, ya que muchas veces estos cánceres terminan con una alta mortalidad en los primeros meses postquirúrgicos. Tenemos que, por ejemplo, para el cáncer de recto, se tiene que hacer una endoscopia transanal rectal. Es un método menos invasivo, en el que se mete un microscopio operador transanal, y en pues una vez que se ha introducido, se tiene que hacer la resección del tumor, se tiene que delimitar la extensión que tenga el tumor, y ya pues se reseca, se manda a analizar. Y eso sobre todo está recomendado para adultos mayores. Pero cuando se encuentra también que el tumor está involucrando varias estructuras, pues igual se recomienda cirugía transabdominal abierta para poder intervenir de manera más eficaz y oportuna. Las complicaciones que puede tener un paciente que se le ha hecho cirugía es el ligue posoperatorio, que tengan dehiscencia de la herida quirúrgica o infecciones de la herida. Se menciona en la bibliografía que pues para prevenir el ligue posoperatorio se tiene que indicar
que no prolongar tanto el ayuno de estos pacientes posterior a la cirugía. Si tienen posibilidades de comer a las 24 o 48 horas, reiniciar la dieta. Cuidar el control de líquidos son como las cosas fundamentales. La terapia adyuvante con quimioterapia menciona en la bibliografía que aproximadamente el 50-60% de los pacientes que se diagnostica cáncer colorectal tienen una enfermedad micrometastásica. Entonces, que a pesar de haberse deshecho la cirugía, pues el tumor va a quedar ahí. Por lo tanto, se les recomienda que posterior a la cirugía reciban quimioterapia. Entonces, los clasifica, por ejemplo, en estadio 2, que no tienen alteración o instabilidad microsatelital. En ese tipo de pacientes no se recomienda que se dé quimioterapia. En pacientes con tumores, pero que tienen estabilidad microsatelital de bajo riesgo, pero que, por ejemplo, en la biopsia no se han encontrado hallazgos como adenomas vellosos o displasia de alto grado, en ellos no se recomienda que se dé quimioterapia adyuvante, pero en aquellos pacientes en los que se encuentra microadenomas vellosos o displasia de alto grado está recomendado que se dé quimioterapia adyuvante. Y pues todos aquellos pacientes que tienen estadio 3 se recomienda la quimioterapia adyuvante. La quimioterapia adyuvante está indicada con 5-fluoracilo actualmente, asociada con, puede ser con capecitabina u otros grupos de fármacos nuevos que están actualmente, que son los biológicos, como el bevacizumab, cetuximab y panitumumab. Los fármacos biológicos se encargan básicamente de... Todos los tumores tienen un alto contenido de vasos sanguíneos. Entonces los vasos sanguíneos actúan como alimentan al tumor. Entonces los fármacos biológicos se encargan de disminuir la producción de vasos sanguíneos. Entonces al disminuir la producción de vasos sanguíneos no tienen quien alimente al tumor. El más conocido actualmente es el bevacizumab, que es una inmunoglobulina humanizada que se dirige a todas las formas del factor de crecimiento endotelial vascular. Y lo que hace es como disminuir la regresión de los microvasos, inhibiendo la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces es como que el fármaco que está recomendado. Le preguntaba al doctor Duarte y dice que él también los utiliza sobre todo en la PRIV, ese tipo de medicamentos, porque tienen mejor pronóstico, pero sobre todo no solos. Lo acompaña de capecitabina o de 5-fluoracilo. Los efectos adversos que puede tener este tipo de fármacos es náuseas, vómito, diarrea, cefalea es muy frecuente, pueden llegar hasta presentar eventos vasculares cerebrales y también exacerba la hipertensión arterial sistémica. También se ha visto en estos fármacos que aumentan la sobrevida del paciente. El screening, bueno. ¿Me escuchan todavía? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, lo que no se ve ni se mueve es la pantalla. La pantalla no se mueve. Pero sí te oímos. ¿Sí me escuchan todavía? Sí. Sí. ¿Cuántas te faltan, Lolita? ¿Y si estás ocupada? ¿Me dejas terminar? No me agarra el internet nada. ¿Dónde está? Primero, Lolita. Sí, es que no sé si se me fue el internet. Bueno, nos quedamos en el screening. En este pues, más que nada, para la prevención del screening es como el tratamiento básico. Escuchar doble, Lolita. Más que utilizar, es la herramienta básica diagnóstica. Posteriormente, pues ya se recomienda la dieta, que habíamos quedado que los factores de riesgo de la carne magra, entonces se recomienda evitar las carnes rojas, las dietas ricas en grasa, prevenir la obesidad, la hipertensión y la diabetes.
Otra de las cosas que también se recomienda es evitar el alcohol o el tabaco. Pues ya es todo porque las imágenes pues, se trabó. No. Ay, me choca que se vaya así. Lolita, ¿cuánto te falta? No, porque no se puede proyectar. Ese es el problema. ¿Tienes una compa? No, la voy a subir así ya. Pues ya, pues es básicamente todo. Sí, se trabó. Después de que se trabó el internet, se trabó. Pues ya, ya terminé porque se me trabó el internet, ya no lo quiere agarrar. Y no lo puedo proyectar en el celular. Pero básicamente es todo. Le subo la presentación al final con todas las imágenes. La subo de una vez ahorita. De verdad. Ok. Bueno. Está bien, vamos a continuar con la práctica de Leslie. Yes. ¿Vale? ¿Se ve bien? ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Ok. Sí. Bueno, continuamos con el tema de POC. Ay. Sabemos que esta enfermedad pues es un problema respiratorio que en los últimos años pues ha aumentado mucho su prevalencia y también ha aumentado su mortalidad y asimismo pues esto nos genera un impacto socioeconómico pues en general en todo el mundo. Para su diagnóstico, pues desde las últimas décadas, desde las últimas guías de Gold, pues nos mencionan que el estándar de oro o el estudio que debemos de realizar para esta enfermedad, pues es la espirometría, donde se va a confirmar que hay una obstrucción de flujo aéreo. Y pues en sí, esta enfermedad pues es algo compleja y sobre todo es heterogénea, ya que hay mucha variabilidad entre cada paciente, de acuerdo también a sus antecedentes, sus características biológicas, de acuerdo a las manifestaciones clínicas que estos van presentando durante la enfermedad. Dentro de la clase, pues vamos a conocer los procesos o los cambios del envejecimiento en el sistema respiratorio. Vamos a valorar o ver las manifestaciones clínicas, los estudios, los cuáles son los objetivos del tratamiento y cómo se manejan las exacerbaciones. Tenemos que desde el 2017, pues el estudio sobre la carga mundial de las enfermedades colocó a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como la cuarta causa de muerte general. Y ya como esto ha ido aumentando, ya se estima que para este 2020 pues sea la tercera causa de muerte a nivel global y para el año 2030 alcanzará 4.5 millones de muertes. En México, durante el año 2017, se estimó que había un 4.07% de todas las muertes, es decir, casi 29,000 defunciones. Esta enfermedad, pues, como les comento, ha fluctuado en las últimas décadas y aún en México no hay muy buenas estadísticas oficiales acerca de la prevalencia, pero más o menos se maneja que la mortalidad está en menor promedio que a nivel mundial, que es un 4.07%, y con
contra un nivel mundial de 5.36%. Aquí vemos que la mortalidad en México, pues sí se ve que hay mucha variabilidad en los estados. Por ejemplo, en Aguascalientes se estima que hay un 6.32% de tasa de mortalidad y fluctúa acá con Baja California Sur en 2.89%. No sé, esto a lo mejor se debe al estado, bueno, a nivel socioeconómico, y a los diferentes factores de riesgo que se presentan en la población. Aquí tenemos también esta imagen donde muestra que estos diferentes tonos de azules pues son los diferentes porcentajes de mortalidad y pues hay una gran diversidad, hay mucha heterogeneidad en los estados. Acá probablemente en los estados del norte pues sea más por exposición a tabaco y acá en los del sur pues a exposición a humo de leña. En el año 2005 se realizó un estudio que le llamaron Platino, que es un proyecto latinoamericano de investigación en obstrucción pulmonar. En este estudio participaron 5 ciudades, que fue Sao Paulo, Ciudad de México, Montevideo, Santiago, Chile y Caracas. Esto pues para medir la prevalencia del EPOC en personas mayores de 40 años, realizaron un cuestionario y la espirometría. Sin embargo, vieron que las cifras sí variaban mucho. Por ejemplo, vieron que la prevalencia en la Ciudad de México fue de 7.8% y en Montevideo de 19.7%. Y también se encontraron que pues esta enfermedad muchas veces, en 89%, pues es subdiagnosticada o es diagnosticada de forma incorrecta en un 63% y por lo tanto solo una cuarta parte de los enfermos recibían tratamiento. Esto se debía pues que los síntomas eran inespecíficos, tenían muchas de las personas pues baja conciencia de la enfermedad y también muchas de las veces el uso limitado a la espirometría, que es con el que se realiza el diagnóstico. Ya posteriormente hicieron la segunda fase del estudio, creo que en el 2012, y por ejemplo ahí vieron que ya la prevalencia en la Ciudad de México había bajado un 4%. Dentro de los cambios que vamos a tener en el adulto mayor, pues sí hay una capacidad disminuida en lo que es en la función de la mucosidad de los pulmones, o sea, mucociliar, perdón. Esto también va a generar que hay una disminución de la fuerza de la tos y existen alteraciones de la capacidad para eliminar esas partículas en las vías respiratorias. También hay una disminución en la fuerza de los músculos respiratorios. Esto también pues, se puede deber ya hay cambios estructurales en la caja torácica, hay mayor rigidez pulmonar, hay una disminución de la elasticidad pulmonar. Entonces, además de estos cambios estructurales en el pulmón relacionados a la edad, pues estos van avanzando conforme aumenta la edad. También se caracteriza porque hay niveles elevados de citocinas proinflamatorias, como lo que es la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, lo cual pues sí se va a ver que exista un mayor inflamación y también aparte la inmunosenescencia. Todo esto nos va a generar que en el adulto mayor pues tenga mayor morbilidad, mayor mortalidad y más si tenemos factores de riesgo asociados. Conforme les comento, avanza la edad, hay cambios en la estructura pulmonar, hay cambios en la función pulmonar y esto van a tener mayor susceptibilidad a que presenten EPOC.
Se ha visto en los estudios que la FEP1, pues su punto máximo es a los 20, 30 años más o menos, y va disminuyendo después de los 25 años, que es la edad promedio, 20 mililitros año, y posteriormente a los 65 años disminuye 38 mililitros año. Aparte de esto, pues ya como les comento, otro de los cambios pues es disminuye la fuerza muscular más o menos 1% a partir de los 30 años. Disminuye el descenso, bueno, hay un descenso y aplanamiento del diafragma, hay una menor distensibilidad torácica y también vamos a ver un aumento de la presión de la vasculatura pulmonar a partir de los 30-35 años. Pues todo esto en el anciano, en el adulto mayor, pues nos va a condicionar que el EPOC se relacione con más comorbilidades. Por ejemplo, tenemos que dentro del EPOC vamos a tener que la hipoxia nos puede generar deterioro cognitivo, que esos síntomas de disnea nos pueda generar anorexia, pérdida de apetito, ansiedad, depresión, el aumento o las citocinas proinflamatorias, pues nos puede generar un estado de sarcopenia o caquexia, y esto también nos puede llevar a la disminución de la cognición. También, por ejemplo, la polifarmacia que muchas veces vemos a nuestros pacientes, pues por los mismos efectos secundarios, muchas veces pierden el apetito o sienten malestares y pues se van aislando, van disminuyendo su funcionalidad, y pues es un conjunto de comorbilidades que se pueden presentar en nuestros adultos mayores. Se ha visto mucho también que hay un porcentaje de sarcopenia en pacientes con EPOC, puede variar. Por ejemplo, en Asia, en un estudio que realizaron fue de 24%, en Brasil fue de también más o menos del 24%, en México creo todavía no hay estadísticas sobre esto, pero en sí se han visto que hay numerosas causas que nos pueden condicionar la sarcopenia en pacientes con EPOC. La misma disnea o la misma hipoxia nos va a generar anorexia, pérdida de peso, aumento de citocinas, y pues esto nos puede también generar la sarcopenia. Sin embargo, también la hipercapnia aumenta lo que es una proteína, bueno, que se llama miostatina, que va a inhibir el crecimiento muscular, y esto nos puede condicionar a que exista un catabolismo y un daño oxidativo, y pues disminuye la función muscular. Entonces, pues sí, tenemos que tener en cuenta todos estos cambios y lo que puede suceder en nuestros pacientes. Por ejemplo, muchos de nuestros pacientes también consumen esteroides, y pues nos va a condicionar que disminuyan las fibras tipo 1 musculares, y así sucesivamente. Para entrar ya en lo que es en la definición del EPOC, la GOLD menciona que es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable que se caracteriza por síntomas respiratorios y limitación al flujo aéreo persistente. Esto se puede deber a anomalías de las vías respiratorias o alveolares, causadas generalmente pues, por exposición a partículas o gases nocivos. Dentro de los fenotipos que podemos encontrar, pues es el enfisema, donde ya va a haber una destrucción alveolar, una destrucción del parénquima pulmonar, y la bronquitis crónica, pues que se va a caracterizar por la presencia de tos y esputo al menos en los últimos 3 meses, en 2 años consecutivos. Y aquí todavía no, pues no se va a ver mucho daño estructural.
Pues dentro de los factores de riesgo que nos mencionan, pues ya sabemos que es el tabaquismo el principal, que tenga de riesgo mayor a 10 paquetes año, la exposición a humo de leña 200 horas año o 10 años. Así también pues se ha visto que la exposición a combustibles de biomasa, la contaminación, se ha visto últimamente que también influye en desarrollar EPOC. En paciente, esto va a ser o debemos de sospechar el EPOC en mayores de 40 años con estos factores de riesgo que les menciono. Pero sin embargo, pues también se debe de hacer tamizaje más en países mediterráneos, el tamizaje con alfa-1 antitrypsina, sobre todo en pacientes menores de 40 años. Ahorita les explico esta tabla. Esta curva de Fletcher y Peto, ellos empezaron a estudiar la FEV1, pero a partir de los 25 años en fumadores. Vieron que la FEV1 conforme avanza la edad, pues iba declinándose, iba disminuyendo. Aún así, si el paciente no, o sea, si había suspendido el tabaquismo, pues también ya quedaba el daño y pues iba disminuyendo conforme pasaba la edad. Pero, bueno, aquí también vieron cómo los no fumadores, también conforme pasa la edad, va disminuyendo el FEV1. Pero pues también vieron, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa antes de los 25 años? Allá hay varias como estudios, hay varias teorías, pues de que ya hay una cierta susceptibilidad genética, yo creo que desde vientre materno, que nos puede condicionar a que exista una reducción del FEV1 y por eso pues mayor susceptibilidad al EPOC y un mayor acelerado pues disminución del funcionamiento pulmonar. Dentro de los factores de riesgo que se vieron que podían condicionar esto, pues es que existiera asma materna, que la madre fumara, que el padre tuviera asma, que el niño tuviera asma durante la infancia o infecciones respiratorias de la infancia. Dentro de los síntomas principales que vamos a tener, pues los característicos es la disnea, que va a ser progresiva, persistente y empeora con el ejercicio. El esputo pues puede presentar cualquier patrón, pero tiene que ser como ese mismo patrón durante los últimos, bueno, o sea, de siempre, porque pues ya en una exacerbación pues sí debemos de interrogar qué tanta volúmenes del esputo y cuáles han sido los cambios en cuestión en sus características. Y también la tos pues se va a presentar de manera intermitente, puede ir acompañada de sibilancias recurrentes. También tenemos que excluir o tenemos que tener en cuenta otras causas de tos, como es el asma, cáncer pulmonar, tuberculosis, bronquiectasias, falla cardíaca, enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis quística o una de causa idiopática. Dentro de las causas extratorácicas, pues por ejemplo alguna rinitis alérgica, ya se me olvidó. O también, por ejemplo, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto pues son algunas de las manifestaciones o dentro de lo que tenemos que interrogar cuando llegue nuestro paciente. Tenemos que tener en cuenta también cuáles pueden ser nuestros diagnósticos diferenciales del EPOC, como puede ser el asma, que lo vimos ayer, la insuficiencia cardíaca congestiva, que aquí hay que pues, pedir, por ejemplo, una radiografía de tórax, ver la silueta cardíaca, ver si tiene edema pulmonar, si hay datos de congestión pulmonar, las bronquiectasias, por ejemplo, si hay aumento elevado del volumen del esputo, si se ha asociado con con mayor frecuencia de infección bacteriana,
Y pues aquí podemos pedir una radiografía o una tomografía para valorar la dilatación bronquial o el engrosamiento de la pared bronquial. Y asimismo, pues todo el protocolo que se requiere para la tuberculosis, sus pruebas de BAF, la radiografía. O sea, esto se los menciono pues para tenerlos en cuenta. Dentro del diagnóstico, tenemos que tener que nuestros objetivos para una evaluación es la presencia y ver la intensidad de la anomalía espirométrica, ver la naturaleza y magnitud de los síntomas del paciente, conocer los antecedentes y los riesgos, y, o sea, esto nos va a servir para también ver los riesgos futuros de exacerbaciones y la presencia de comorbilidades. Ya que tengo yo, ya que interrogamos los síntomas, que ya tenemos la historia de exposición a factores de riesgo, que ya realizamos la espirometría y que nos dio el cociente FEV1 y la capacidad vital funcional menor a 0.7, pues ya esto nos da el diagnóstico de EPOC. Aquí es algo de lo que podemos interrogar durante la historia clínica. Factores de riesgo como el tabaquismo, la exposición ocupacional, antecedentes como asma, alergias, sinusitis, pólipos nasales, infecciones durante la infancia, si hay historia familiar de POC o alguna otra enfermedad respiratoria crónica, qué tipo de patrón tienen los síntomas, si se presentaron en la edad adulta, si hay dificultad respiratoria, si ha presentado resfriados de larga duración, y pues asimismo la historia de exacerbaciones y hospitalizaciones pues que haya presentado por complicaciones respiratorias. Esto nos va a servir para iniciar el manejo. Entonces, la espirometría, pues post-broncodilatador, debe ser menor a 0.7 o menor a 0.70. En caso de que la espirometría nos dé un valor entre 0.7 y 0.8, pues podemos repetir la espirometría. Y si es menos de 0.6, pues existe poca probabilidad de que se realice esta. Para tomar los valores de la espirometría, pues se toman en cuenta la edad, la talla, el sexo y el grupo étnico. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta el límite inferior de la normalidad, que es el valor de corte por debajo del cual se halla solo el 2.5% de los individuos sanos. Esto, pues, por ejemplo, pues que hay variabilidad entre todas estas características. Y por ejemplo, aquí la guía mexicana nos menciona o nos dan estos valores. Por ejemplo, 40 años, está en la década de los 40, pues para un hombre un 70%. Y ya, por ejemplo, en nuestros adultos mayores, pues lo podemos considerar entre un 63% en las mujeres y un 62% en los hombres. Tenemos una espirometría. Aquí tenemos nuestro FEV1 en el primer segundo. En este caso fue de 1.8 litros. Y la capacidad vital de 3.2, pues que nos va a dar un resultado de estas de 0.56%, que esto nos daría una característica pues obstructiva. Lo primero, ya que realizamos la espirometría, pues es pues catalogar en qué grado está nuestro paciente. Si es leve, pues va a tener un FEV1 mayor al 80% del valor predicho. Si es moderada, va a ser menor a 80% y mayor a 50% del valor predicho. Si está en un GOL 3, va a ser menor a un 50% y más de 30% del valor predicho. Y si es un GOL 4, pues ya va a ser muy grave y va a encontrarse en un FEV1 menos del 30% del valor predicho.
Ya que tenemos nuestra espirometría, ya que valoramos en qué GOLD se encuentra, pues tenemos que también evaluar los síntomas. Y pues aquí nos dejan ellos una escala, la MMRC, para valorar el grado de disnea. Va de grado 0 a 4. Por ejemplo, en el grado 0, pues hay muy poca falta de aire al realizar el ejercicio intenso. El grado 1 ya empieza con disnea para subir alguna pendiente. El grado 2 no puede mantener el paso de otras personas de su misma edad y se tiene que detener para respirar y para continuar con su propio paso. El grado 3 pues se detiene para respirar después más o menos de unos 100 metros o una cuadra. Y el grado 4 tiene demasiada dificultad respiratoria para salir de casa. Ya que evaluamos esto, no sé, esta evaluación de CAT, por ejemplo, es para valorar la calidad de los síntomas. Por ejemplo, no sé, se la pudiéramos dar cuando estén esperándonos en la sala de espera y para que ellos vayan contestando. Estos evalúan, por ejemplo, con qué tanta frecuencia o qué tanto tose. Van a ir evaluando de 0 a 5. 5 pues es que sí le afecta su calidad de vida y 0 pues o 1 pues que en muy menor grado. Por ejemplo, aquí toma en cuenta si tose, si tiene flema, si tiene sensación de opresión en el pecho, qué tal se siente cuando sube un tramo de escalera, si le falta el aire, si se siente limitado para realizar algunas actividades domésticas, si se siente seguro al salir de casa, a pesar de que tiene la afectación pulmonar, si le ocasionan sus síntomas respiratorios, pues dificultad o molestias para dormir y con qué tanta energía se siente. Ya dependiendo de la puntuación, si es menor a 10 puntos, es un bajo impacto de EPOC, y es mayor a 10 puntos, pues se considera de un moderado a alto impacto de EPOC. Las nuevas guías, pues sí nos recomiendan ya se dice como este instrumento de evaluación, el ABCD, en donde primero nos recomiendan que realicemos nuestra espirometría, el diagnóstico FEV1 menor a 0.7. Posteriormente, evaluar la limitación de flujo aéreo, ver en qué GOLD se encuentra. Posteriormente, tenemos que evaluar los síntomas que tiene el paciente con las escalas que les mencioné. Si es un MRC de 0 a 1, pues lo podemos catalogar en un A. Si es un MRC mayor a 2, en un B. Si el CAT nos dio menor a 10 síntomas, sería un A, y si nos dio un CAT mayor a 10, sería un B. Ya valorando si también tiene antecedentes de exacerbaciones, si tiene mayor a 2 en el año o si ha tenido una hospitalización, se puede considerar como C o D, o si no ha tenido más alguna en el año o no ha tenido ingreso hospitalario, se puede catalogar en el A o en el B. Entonces ya dependiendo de esto, pues nos van a dar como las pautas para iniciar el tratamiento. El BOD Index, pues toma en cuenta, esto es para supervivencia, más o menos, toma en cuenta el índice de masa corporal, el FEV1, la disnea y la caminata de 6 minutos. Si realiza, por ejemplo, pues esto se va puntuando. Aquí es, por ejemplo, cuántos metros camina en 6 minutos. Hasta que cuántos metros le dio la disnea y así lo vamos puntuando. Si nos da
De 0 a 2 puntos, pues tenemos una supervivencia 82%, de 3 a 4 puntos de un 69%, de 5 a 6 puntos un 60% y de 7 a 10 puntos un 25%. Otro de los estudios adicionales pues que podemos solicitar es la tomografía de tórax. Esto nos va a ayudar a excluir otros diagnósticos como la bronquiectasia, la fibrosis o alguna enfermedad pleural. La capacidad de difusión de dióxido de carbono también es una prueba que nos ayuda a la presencia de esta prueba, pues debe desencadenar una evaluación de hipoxemia inducida por el ejercicio o reposo, y la prueba de 6 minutos pues nos ayuda a predecir el pronóstico o el indicador de estado de salud, ya como también lo toma el índice de Bode. La radiografía de tórax pues en sí no nos va a ayudar mucho al diagnóstico porque muchas de sus características, por ejemplo en el EPOC, también se pueden ver en otras patologías. Lo que se ha visto asociado al EPOC ha sido el aplanamiento diafragmático, horizontalización, incremento de los espacios intercostales y una reducción rápida en las marcas vasculares e hiperclaridad pulmonar. Y también pues nos va a ayudar a identificar otras comorbilidades respiratorias como fibrosis, las bronquiectasias, si hay neumonía, alguna tumoración, también algunas comorbilidades esqueléticas como la cifoescoliosis, que también se ve influenciada por los cambios estructurales en el adulto mayor, en el EPOC. Y también va a valorar patologías o estructurales cardíacas. Para comenzar el tratamiento, nuestros objetivos de tratamiento pues va a ser disminuir la frecuencia de las exacerbaciones, reducir la gravedad y mejorar el estado de salud del paciente, y sobre todo pues como en todas las patologías terminales como en esto, disminuir los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, sobre todo darles una mejor calidad de vida. Para el EPOC se basa mucho en el tratamiento, pues hay muchos inhaladores, el cual debemos de individualizar el dispositivo en cada paciente. Tenemos que mencionarles cuál es la técnica de inhalación correcta, y si ya estaba en tratamiento, pues ver si tiene adherencia, y antes de que pensar que el tratamiento es insuficiente o antes de que vayamos a agregar algún otro fármaco. Tenemos que, como mencionábamos ayer, resaltar la importancia de la educación sanitaria, pues elegir el dispositivo de manera individual, de acuerdo al costo, de acuerdo al prescriptor, de acuerdo a la capacidad y a la preferencia del paciente. Proporcionar las instrucciones adecuadas y mostrar al paciente la técnica de inhalación correcta. Y en cada visita debemos sugerirles o solicitarles pues, que tengan sus inhaladores para verificar nuevamente cómo lo están usando. Y con eso mismo valorar si hay una buena adherencia o no, o si hay una buena técnica o no al tratamiento. Dentro de los inhaladores que existen, pues son los de cartucho pasteurizado, que esto requiere una sincronía con la inspiración, no requiere flujos inspiratorios altos y requiere, se puede usar con aerocámara. El polvo seco no requiere sincronía con inspiración, requiere flujos inspiratorios altos y no requiere el uso de aerocámara. Y el vapor suave o niebla fina, pues requiere una mínima sincronía con la inspiración, no requiere flujos inspiratorios altos y no requiere uso de aerocámara. Les traje unos videos cortos
para poder, bueno, para tener en cuenta cómo se usan estos inhaladores. Ustedes me dicen si se ven. Hoy vamos a aprender a utilizar un aerosol presurizado, que es muy utilizado por pacientes normalmente con asma o pacientes a veces con EPO. Como veíamos en vídeos anteriores, es muy importante que sepas manejar estos dispositivos de forma adecuada para que el medicamento que incluye No veo. ¿No se ve? ejerzan su efecto. Uy, ya casi se terminó. A ver. Ah, sí, es que debo de dejar de compartir, ¿verdad? O sea, debes de compartir tu pantalla del explorador. O sea, dejar de compartir esa ¿cómo se llama? Ándale. Ahí está. ahí. Presurizado. Hoy vamos a aprender ¿Se mira? Sí. con asma o pacientes a veces con EPO. Como veíamos en vídeos anteriores, es muy importante que sepas manejar estos dispositivos de forma adecuada para que el medicamento que incluye llegue al interior de tus pulmones y ejerzan su efecto farmacológico. El aerosol presurizado está formado por un cartucho que contiene en su interior la medicación y una carcasa que va a permitir la administración del medicamento. Para abrir el dispositivo, cogemos la tapa por ambos lados y tiramos hacia. Antes de proceder a la administración, es importante que compruebes que no hay nada que esté obstruyendo el orificio que hay dentro del dispositivo. A continuación, es recomendable agitar varias veces el dispositivo. Cada vez que estrenes un aerosol presurizado, es muy importante que hagas una pulsación previa. Igualmente, es recomendable realizar esta pulsación si llevas varios días sin utilizar tu dispositivo. El primer paso es echar todo el aire de nuestros pulmones. El segundo es introducir la boquilla entre nuestros labios sin morderla. El tercero es realizar una inspiración profunda y a la vez que iniciamos esa inspiración, presionar el cartucho. El cuarto es retirar el cartucho de nuestra boca y mantener la respiración aproximadamente unos 5 o 10 segundos. Y por último, eliminamos el aire por la nariz lentamente. Como puedes comprobar, siguiendo estos pasos puedes garantizar un uso adecuado de este dispositivo. De todos modos, recuerda que puedes consultar con tu farmacéutico de confianza sobre cómo manejar tus medicamentos. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y... Traigo... Adelante, mire. No, dale. Sí. Ok. Órale, dale, mire. Ahí.
Voy a poner el último. Ve que se relajan un poco. Destapar el dispositivo. Girar el dispositivo hacia la izquierda hasta que se escuche un clic, presionando el botón gris claro de la parte lateral. Exhalar suavemente. Colocar la boquilla entre los labios sin morder y cerrar los labios para formar un buen sellado. Apretar el botón gris oscuro. Iniciar una inspiración suave. Retener el aire unos 10 segundos. Retirar el inhalador de la boca. Exhalar suavemente. Tapar dispositivo. Enjuagarse la boca si es que contiene corticoides inhalados. Cuando empezamos una caja de Spiribar Spimat, Voy. Creo que me perdí. Leslie, yo creo que por condiciones del tiempo ya le vamos a parar hasta acá. ¿Cuántas te faltan? Híjole. Voy en ¿Cuántas? como unas 30. ¿Te Pero faltan? sí, doctor, pero es que son como 10 de mi cultura, de mi tema cultural. Ujú. Bueno, está bien. Ya mañana lo vemos, ¿vale? Tengo guardia. Entonces el lunes, Bueno, muy bien. ¿sale? Órale, pues no sé si hasta ahorita alguien quiere hacer algún comentario. Doctora Iris, ¿quiere comentar algo? Hola, doctor. Hola a Hola. todos. Hola. No, pues nada más, la primera observación es que no se dice el EPOC, ¿no? Es la EPOC, porque es la enfermedad pulmonar. Toda la clase, el EPOC, es la EPOC, nada más. Y de las exacerbaciones, nada más puntualizar que no todas son infecciosas. Hay otras no infecciosas, entonces hay que ampliar ese punto, ¿no? Sí, al final viene, sí. Ajá. Pues hasta donde vamos bien. Ok. Ujú. Ok, bueno. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿No? Listo. El doctor Lascano se tuvo que retirar, pero ya les mandó por ahí los mensajes en el grupo para la dinámica de mañana. ¿Sale? Nada más ahorita le aviso hasta dónde nos quedamos de Sí. la EPOC para que no me regañen. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora. Adiós. Hasta luego.